A mi izquierda del todo tenemos al profesor Juan Laborda, doctor en Ciencias Económicas y bueno, pues tertuliano en los programas estos de entretenimiento y también le podéis leer en digitales como Voz Populi. Más a mi izquierda, porque es muy de izquierdas, pero vamos, no te puedo hacer una idea. Tengo a mi amigo Juan Carlos Barba, también experto en economía, un azote de los políticos con sus pormenores sobre qué pasa con las cuentas públicas, y también le podéis leer en el Confidencial, ¿no? Todos los viernes. A mi derecha, porque es también un poco así de la derecha, pues nuestro apreciado catedrático de aquí de la escuela de al lado, que por cierto, el otro día me enteré que ahora se llama de Minas y Energía, porque nuestro querido Roberto consiguió que se expandiera a energía ese estudio y pudieran diversificar más su labor, ¿no? Lo que eran entonces los picapedreros, ¿no? Que los llamaban. Y bueno, pues también sabéis que bueno, él es también uno de los azotes, ¿no? de estos políticos que nos gobiernan, y le podéis leer también en el Confidencial y escucharle en radio y televisión. Y bueno, yo soy Juan Carlos Bermejo, soy el más humilde de los cuatro que estamos aquí, más alevín. Y bueno, hoy queremos debatir con todos vosotros lo que nosotros entendemos, cuál es qué está pasando con España y cuál es el futuro político y económico que nosotros vemos, y compartirlo con todos vosotros, a ver si entre todos podemos llegar a una conclusión. Lo cierto y verdad es que por más que queremos, pues no nos queda otro remedio que analizar los hechos. O sea, lo que nosotros siempre queremos es trasladarlos a todos los lectores, espectadores, etcétera, el análisis de los hechos, no de los juicios de valor. Y ahí basamos nuestras conclusiones y bueno, os agradecemos que confiéis en nosotros, pues para poder entre todos construir un futuro mejor. Vamos a empezar el primer bloque que vamos a desarrollar, que es el que hemos llamado la política española navega hacia un agujero negro. Sabéis que un agujero negro pues se engulle, ¿no? y ahí uno pues ya se pierde y ya desaparece, ¿no? Y entonces nosotros pensamos que la oligarquía de partidos se ha apropiado de las instituciones y en su propio beneficio, ¿no? Y un poco cuáles serían las soluciones para que España sea una democracia real. Entonces, este tema lo va a introducir Roberto Centeno, y luego pues el resto haremos algunas aportaciones. Roberto, ¿me quieres? Buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos. Bien, el grupo de personas que tenéis delante somos gente de muy diversas creencias y de muy diversas procedencias. El señor Bermejo, que milita en Ciudadanos, ha sido la oposición sin éxito, porque no se puede luchar, ya se lo dije yo, contra el sistema, contra el establishment, a Albert Rivera, y las otras, y bueno, pues digamos es más bien de centro. A mí no sé por qué me tacha de derecha, lo cual no es cierto, pero bien, tampoco voy a discutir. Y nosotros dos amigos son más bien de izquierdas o muy de izquierdas. Juntos hemos elaborado un análisis que hemos hecho llegar a las más altas instancias de la Comisión Europea, en la cual hemos puesto de manifiesto y hemos demostrado, y nadie nos ha dicho que no sea cierto, nadie nos ha discutido las cifras. Otra cosa es que políticamente les convenga o no les convenga ponerlas sobre la mesa, que el PIB en España está totalmente sobrevalorado
y como consecuencia de ello la situación es mucho más grave de lo que parece con las cifras oficiales. Me estoy refiriendo a lo que es la deuda en relación con el PIB, me estoy refiriendo a lo que es la carga de intereses en relación al PIB y todas aquellas macromagnitudes que se relacionan de una manera u otra con el PIB. Ayer, en otro programa, comentando con una persona que está en Bruselas, es bastante probable que el señor Schulz llegue a un acuerdo con la señora Merkel para gobernar Alemania. Yo le preguntaba a él, pero él no tenía ni idea que qué puesto iba a ocupar el señor Schulz. ¿Por qué digo esto? Porque el señor Schulz fue la persona de las cuales estuvimos en contacto más absolutamente decidida a investigar el tema de España. Con tan mala suerte de que cuando él iba a poner en marcha el tema, entonces era presidente de la Comisión Europea, se marchó a Alemania para defender, digamos, para competir con Merkel. Entonces, yo lo único que digo, y esto no lo he comentado todavía con mis amigos y compañeros, si el señor Schulz llega a tener un puesto relevante, digamos, que sea el vicepresidente de Alemania o que sea el ministro de Economía, porque probablemente, bueno, no, iba a decir una tontería, porque el que va a ser presidente del BCE sería el presidente del Bundesbank, lo que se espera que sustituya a Mario Draghi. Es decir, si tuviera una postura relevante, creo que podemos ir a verle y decirle, señor Schulz, cuando usted estaba en el Parlamento dijo que iba a hacer esto, ahora ocupa usted este puesto en Alemania, entonces a ver qué hacemos del tema. Bien, dicho esto, esto es el nexo que nos ha unido y que nos ha llevado a debatir en muchos foros esta situación de la falsedad de las cuentas de la Contabilidad Nacional de España, cosa que viene arrastrada desde el año 2008, en la cual Rodríguez Zapatero, el indigente mental Rodríguez Zapatero, consiguió del Banco de España que falsificara las cifras de PIB para demostrar, cara a las elecciones de marzo del año 2008, que España, al contrario que el resto del mundo, que se estaba hundiendo como consecuencia de la crisis, España seguía creciendo, lo cual demostraba que verdaderamente el señor Zapatero era un auténtico genio de la economía y de las finanzas, merecedor, sin la menor duda, del Premio Nobel de Economía. A pesar de todo, no le dieron el Premio Nobel de Economía, pero ganó las elecciones. Bien, lo que hoy vamos a exponer aquí de la manera más sintética posible y con una serie de datos que creo que a las personas que aquí están, que entiendo que son personas informadas y personas con conocimiento, por lo tanto que pueden juzgar sobre la veracidad o no veracidad de lo que aquí comentemos, tengo que empezar por decir que la mayor parte de los españoles no son ni de lejos conscientes de lo que se nos viene encima y de lo que tenemos encima, del desastre político, económico y social. Del desastre político la gente ya tiene más conciencia porque, bueno, tenemos el caso de Cataluña, donde mañana hay unas elecciones absolutamente trascendentes, porque van a afectar no solamente a Cataluña, sino que van a afectar también al resto del país, aunque de los 36 millones de españoles estamos pues algo cerca de 40 millones que no tenemos derecho a voto, porque lo lógico es que si el cobarde patológico de Rajoy, que es el principal culpable de que la situación haya llegado donde ha llegado, y la absolutamente inepta, incompetente vicepresidenta económica, que es la que ha liado todo el asunto en Cataluña, y me estoy refiriendo a los últimos tiempos, a los últimos 3-4 meses, que esta señora recibió el encargo de Rajoy de arreglar los temas y lo que ha hecho es un total y absoluto desastre, como probablemente mañana se verá, porque hay un 97%, según los últimos datos, de que los sediciosos, la organización criminal, en palabras de la juez que encarceló a estos miserables, gane las elecciones de nuevo.
Esto no hubiera sucedido si alguien con capacidad y con inteligencia hubiera llevado el tema y no la incompetente vicepresidenta económica, cuya soberbia y prepotencia son lo único que superan ampliamente a, como digo, a su ignorancia y a su no saber hacer. Bien, porque en la parte política, por lo tanto, hay una media idea por parte de los españoles de lo que está sucediendo. Luego hay otra, que no se habla mucho de ella, pero que es importantísima, y que es el hecho de que tenemos en este momento la mayor desigualdad territorial y la mayor insolidaridad territorial entre las regiones españolas que ha habido jamás en la historia de España. Y desde luego, no podría decirlo de toda Europa, pero desde luego de la mayor parte de los países europeos que conozco, no hay ninguno en que la insolidaridad interterritorial y la desigualdad sea tan grande como la que existe hoy entre las regiones españolas, que es mucho mayor que la que había hace 40 años cuando estos señores llegaron al poder. El otro tema es el tema social. En el tema social probablemente no hay, ¿cómo diría yo? Probablemente no hay una inquietud generalizada, pero sin embargo los que están sufriendo directamente, las consecuencias salariales, sociales del régimen del 78, sí que son plenamente conscientes de ello. Comentábamos antes, en una entrevista que nos han hecho, cómo los salarios en España se han visto reducidos en mayor medida que en ningún otro país europeo. Cómo los nuevos contratos que se realizan son contratos donde la mediana está ligeramente por encima de los 600 euros. Hoy ser mileurista, en la época del indigente mental Rodríguez Zapatero, ser mileurista pues era el fondo del pozo. Hoy ser mileurista es ya un grano. Tan es así, que ya que estamos en la Escuela de Minas, me decía el director hace un par de semanas, cuando hablé con él para que pudiéramos utilizar esta sala a esta finalidad, le pregunté, oye, ¿cómo se están colocando la gente en la escuela? ¿Cómo se están colocando los ingenieros? Me dice, bueno, se están colocando más o menos razonablemente y, bueno, suelen encontrar trabajo, con un cierto esfuerzo, pero suelen encontrar trabajo. Y digo, ¿y los sueldos? Y digo, bueno, los sueldos son un desastre, pero no solamente te estoy hablando de minas, te estoy hablando de industriales, te estoy hablando de caminos, te estoy hablando de todas las de la arquitectura, de todas las demás escuelas técnicas superiores. Y dice, la media que están ganando los alumnos al salir es de 1.000 euros. Es decir, que lo que en otro tiempo fue la crème de la crème de las carreras universitarias españolas, donde teníamos unos sueldos que, bueno, no he hecho la cuenta en euros actuales, pero probablemente, creo no me equivocarme si estoy hablando de que salíamos con sueldos que serían equivalentes en dinero constante a unos 4.000 o 5.000 euros. Queridos amigos, 1.000 euros están cobrando hoy la élite de nuestra juventud al salir de las escuelas, según me comentaba el director de esta nuestra escuela. Bien, entonces quiero decir, bueno, hay otra cosa que también es bastante obvia y que es absolutamente devastadora. Por primera vez, probablemente en varios siglos, no sé si en algún momento puntualmente ha ocurrido, pero por primera vez en varios siglos en este país, los hijos viven peor que los padres. Yo viví en una España empobrecida en relación a lo que tenemos hoy. No más pobre de lo que había sido históricamente. Y bueno, nuestros padres, a base de esfuerzo, sudor y lágrimas, y
un equipo de gestores económicos que hubo en los años 60, que es lo mejor que ha habido en toda la historia de España, bueno, no hicieron que la mayoría de las personas de aquella época no es que hemos vivido mejor que nuestros padres, es que hemos vivido muchísimo mejor. Yo estudiaba en el Instituto Nacional de Enseñanza Media Fray Luis de León de Salamanca y tenía a mi lado pues, el hijo de un guardia civil, el hijo de un pequeño agricultor, etcétera, que con grandes dificultades y con becas, etcétera, salieron adelante. Este hijo del guardia civil es hoy uno de los cirujanos de estómago, de abdominal, mejores de España. Y así todos y cada uno de los demás. Bien, pues esto se ha terminado. Nuestros hijos van a vivir peor que sus padres. Y eso se debe al régimen del 78. ¿Por qué? Pues porque en el año 76 y siguientes, llegado el año 78, en la Constitución que nos impusieron una oligarquía económica y financiera que nos robaron la democracia, no trajeron la democracia, la transición no trajo la democracia a España. Y la prueba de ello es que cuando los países del este se han liberado de la hegemonía soviética, bueno, pues han pasado de un régimen dictatorial a una democracia sin ningún tipo de problemas. Es que en aquellos años, esto no había sucedido todavía, el hundimiento del muro de Berlín y la liberación de los países del este. Y entonces nos vendieron como si en España, si no fuera por ellos, y ellos son, de un lado, los falangistas nostálgicos que no creían en nada y no tenían ninguna ideología y que estaban en el poder en la hora del régimen final del general Franco. Y la izquierda, que llevaba 40 años de vacaciones, excepto el Partido Comunista, el Partido Socialista estuvo 40 años de vacaciones, decidieron repartirse, primero vendernos que ellos traían la democracia, cuando la democracia era la única opción posible a la muerte del general Franco. No había otra opción, como se ha demostrado después en lo que ha ocurrido en todas las llamadas democracias populares de los países del este. Bueno, pues estos tíos lo que hicieron, la oligarquía política y económica, robarnos la democracia, montar un sistema oligárquico que no es democrático, sin separación de poderes, donde el Poder Judicial, las altas instancias del Poder Judicial dependen del gobierno, donde el Poder Legislativo depende del gobierno, no tiene nada que ver, es decir, los señores que se sientan en el Congreso de Diputados son unos mindundis que están en una lista y obedecen al jefe del partido, o al jefe del gobierno, o al jefe de la oposición. Bien, estos tíos son los que nos han llevado a la situación actual. Les voy a dar dos cifras y termino. Miren ustedes, en la parte económica es donde la gente está más confundida. ¿Por qué razón? Por una razón muy simple, que se aprovechan los políticos de ella de una manera total, absoluta y desgranozada, que es la tecnología. El crecimiento exponencial de la tecnología ha permitido que a día de hoy seamos infinitamente más ricos de lo que éramos hace 40 años. Hoy tenemos trenes de alta velocidad, hoy tenemos teléfonos móviles, hoy tenemos televisores de plasma planos y hoy tenemos miles y miles de cosas que nos hacen la vida mucho más agradable y mucho más fácil de que la tuvieron nuestros padres o nuestras madres. ¿Quiere esto decir que los gobiernos que han regido los destinos de este país desde el año 78 han hecho un trabajo correcto? Para nada. En economía, para poder saber, en economía y cualquier otra cosa, para poder saber si una política es la adecuada, la acertada, o es, por el contrario, un puro desastre, no se puede basar en los valores absolutos. Es decir, que hoy tenemos más trenes, que hoy tenemos más coches, que hoy tenemos más de todo. No. Hay que compararse en valores relativos. ¿Qué es lo que han hecho nuestro entorno, los países de nuestro entorno? Frente a los países de nuestro entorno, España ha experimentado un bajón espectacular. En el año 1975 España era la octava
potencia industrial, la octava potencia económica del mundo. El PIB español era el octavo del mundo. Hoy, si hacemos como que nos creemos las cifras oficiales, somos el 14. Y si realmente vamos a la cifra real que hemos calculado, las 4 personas aquí presentes, seríamos el 17. En el año 1975, España llegó a alcanzar un PIB per cápita que era el 83% de los 9 países más ricos de Europa que entonces formaban la Comunidad Económica Europea. Hoy estamos en el 72%, es decir, hemos caído más de 11 puntos en convergencia con estos países. ¿Qué hacen estos miserables que nos gobiernan de uno y otro signo? Compararnos con la Unión Europea de hoy. Oiga usted, no, compáreme usted con los 9 países, compare con los países de nuestro entorno. No me compare con países que son pobres de solemnidad, como puede ser Rumanía, como puede ser Bulgaria, como puede ser la propia Polonia o la propia Eslovaquia. Y esto es lo que hacen. Y entonces dice, bueno, pues España está más o menos en el 100%. No, hombre, compare usted con los países de su entorno. Con los países de su entorno ha sido espectacular la caída. Y termino con una cifra que yo siempre, con 2 cifras que siempre menciono. Miren ustedes, España en el año 1975 tenía la misma renta per cápita que Irlanda. $12.000 de renta per cápita. A día de hoy, Irlanda tiene una renta per cápita de $68.500, España de 28.000. Es decir, Irlanda ha crecido en renta per cápita un 144%, que se dice bien y pronto, más que lo que ha crecido España. ¿Que España ha crecido? Claro, entonces eran 12.000 y ahora son 28.000. Pero lo que tenemos que ver, si eso es correcto o incorrecto, es compararnos con los demás. Y una última cifra, y ya cedo la palabra a mis queridos amigos y compañeros. En el año 1975 España era un país muy industrializado. El PIB, la industria representaba el 36% del PIB. ¿Sabe cuánto representa hoy? El 15% del PIB. Esto lo destruyó el Partido Socialista Felipe González para entrar en Europa como fuera. Se destruyó la industria siderúrgica, la industria naval, la industria pesquera, que era la mejor de toda Europa, la industria lechera, la industria agropecuaria en general, la industria textil. Bueno, eso es lo que han conseguido y de eso la gente no es ni medio consciente. Muchas gracias, Roberto, por tu contundencia. Y bueno, a mí me gustaría añadir que en el caso de Irlanda es que además es un país que ni tiene recursos naturales apenas comparado con España. La población es infinitamente menor, es una isla, con lo cual las dificultades son mucho mayores y aún así han sido capaces de ganarnos por goleada, ¿no? Por lo tanto, todavía demuestra más la falsedad de esta oligarquía. Y hablando del tema de la democracia, es que se han repartido España como un solar. Esta oligarquía de partidos se ha repartido España como un solar. Crearon las autonomías, que son los entes con más autogobierno pues, prácticamente de Europa seguro y probablemente del mundo, promoviendo además la desigualdad entre ellas, porque algunas de ellas gozan de unos privilegios que ellos llaman históricos, pero básicamente hoy ese tipo de solidaridad, como ellos llaman, no se sostiene, porque precisamente una nación se basa en la cooperación de todos los ciudadanos y en que los más ricos ayuden a los más pobres. Y como bien decía Roberto, aquí no hay separación de poderes. Esto no es una democracia representativa. Aquí no se elige a los representantes. Por lo tanto, yo creo que podemos también estudiar este asunto, que es de vital importancia. Es mandatorio que todas estas personas que hoy han creado lo que yo llamo su industria política, que esa sí que ha crecido, desgraciadamente, pues harán todo lo posible para que esto siga así. Bien, voy a pasar la palabra. ¿Quieres tú, Juan? Bien, perfecto. Bueno, pues el profesor Laborda nos va a exponer, creo que has preparado alguna... Sí, me gusta presentar siempre pues, una
presentación, un pequeño PowerPoint. Voy a ceñirme a lo que son los 12-15 minutos no más. La idea mía, ¿cuál es? La idea mía es un poco... Había dos temas, pero voy a enlazarlos con uno. Es un poco comentar la evolución histórica de nuestra entrada en Europa, lo que estoy indicando en tres hechos muy relevantes. Uno, el Tratado de Adhesión, lo que implicó a nivel de la industria nuestra. El segundo es el año 2002, donde, en consecuencia de un tema externo, se reactiva una burbuja inmobiliaria que nos va a afectar. Y el tercero, cuando estalla la burbuja inmobiliaria, que es un problema privado, acaba siendo público. Y esto es un problema que tiene que ver con deficiencias en el diseño del modelo europeo y qué propuestas o alternativas se podrían dar, ¿no? Es muy complicado porque mi tesis es que España, si en el año 2008 teníamos una situación muy parecida a Irlanda, era una crisis de deuda privada, la que tengamos a continuación va a ser muy parecida a Grecia en el año 2010, porque es básicamente pública, para problemas de financiación y seguridad pública. Entonces voy a ir un poquito, quiero cumplir los minutos, aquí es una presentación más larga, no me voy a centrar en estos temas. Voy a empezar con me pongo de pie, voy a empezar con este cuadro. Este cuadro es un poco lo que ya han comentado Roberto y lo que han comentado Noes Miños de McKinsey, y es un poco la evolución desde el año 80 hasta la situación actual de los países más ricos a nivel industrial, ¿no? En la década de los 80 España estaba en torno al noveno puesto y ha ido deteriorando ese puesto en lo que es el valor añadido bruto del sector industrial en términos nominales, ¿no? La idea ¿cuál es? Entramos en Europa y Europa exige a España pues, una apertura de lo que es el comercio, un proceso de liberalización del mercado de bienes y servicios y además una libre movilidad de capitales. ¿Qué ocurre? Que España no estaba preparada para eso. Eso tiene unas implicaciones muy serias en cuanto a que implica un proceso de reconversión industrial muy duro, una desindustrialización y a partir de ahí un modelo que se opta por básicamente servicios, turismo y sobre todo sueldo, especulación del sueldo, porque allí hay mucha gente que gana mucho dinero, eso es muy importante, rentistas. Hay otro país, fijaros la evolución de España en estas 4 décadas, y hay otro país que aparece aquí, que en el apéndice es Corea del Sur, que no es un país nada comunista, que en el año 80 ocupaba el puesto 25º en el ranking mundial de valor añadido bruto industrial, que opta por lo contrario. Lo que hace es, desde el lado del gobierno, es un gobierno no nada comunista, pero hace una política muy intervencionista estatal para garantizar un desarrollo industrial en sectores donde ellos consideran que van a ser relevantes. E incluso tienen una banca pública muy activa para llevar a cabo ese proceso de industrialización. Y fijaros lo que ha pasado con Corea del Sur. Corea del Sur ha ido ganando peso y en el momento actual ha pasado del 25º al 7º. ¿Vale? Eso es política industrial. En España hubo una dejación de responsabilidad. Importa mucho porque la industria es lo que genera salarios. Pongo un ejemplo. En España hay una comunidad que lo ha hecho muy bien. Hay que decirlo, que es el País Vasco. El País Vasco aprovechó la década de los 80 para hacer más industria y está muy bien posicionado a nivel global. Muy bien posicionado. ¿Vale? Y encima el salario es el más alto de toda España. El salario mediano de un trabajador vasco son 2.000 euros. ¿Vale? Entonces esto es una decisión política. Este es el primer momento que me interesa y es crítico con el proceso de adhesión a Europa. España, en un momento en el cual no tenía una industria consolidada, el abrir nuestros mercados, eso no lo ha hecho nadie. Inglaterra, un país liberal, empezó a ser liberal cuando tenía un dominio. Estados Unidos lo mismo. Es mentira que haya que abrir el comercio, los mercados y bienes para... No, eso no, hay que tener mucho cuidado. Esto es el primer momento. El segundo momento es muy interesante y es muy apasionante. Y aquí adopto la teoría de un economista coreano, Richard Hu, tengo una especial predilección por él, es el economista jefe de Nomura, anticipó perfectamente con años suficientes lo que iba a pasar en Europa y en España. Es lo siguiente, estos son cuadros de deuda, sacados de Banco de España, de cuentas financieras. Quedémonos con el de abajo, que es sobre PIB. Fijémonos qué pasa desde el año 2002. Desde el año 2002, esa fecha para mí es clave, por eso la coloco, hasta el año 2007, la deuda privada se duplica. ¿Vale? Fijémonos que pasa de 1.100.000 a 3.200.000 en términos de deuda sobre PIB del 155 al 300%. ¿Eso saben ustedes por qué fue?
es un tema que además ni siquiera era español, lo cual es más preocupante. Es todas las consecuencias de un mal diseño del proceso de unión monetaria. Tiene que ver, como dice Richard Cook, a que en el año 2002 el Banco Central Europeo rescató a Alemania. Muy duro, ¿eh? Rescató a Alemania. Porque Alemania era un país que tenía mucha sensibilidad al estallido de la burbuja.com tecnológica, entonces tuvieron miedo de una nueva contracción y en vez de implementar una política fiscal para activar la demanda interna alemana, decidieron implementar una política monetaria muy expansiva, bajando los tipos de interés, bueno, hasta niveles que en España eran tipos reales negativos. Eso alimentó una burbuja. Esto es una burbuja del 155 al 300%, alimentada por el BCE, y luego además, desde el lado interno político nuestro, nadie le puso freno, ¿vale? Porque se podía haber frenado, con controles ex ante de crédito por parte del Banco Central Europeo, una política fiscal que no premiara a que las familias se compraran masivamente vivienda, no sé. Entonces, fijémonos en los datos, sobre todo en un dato: las sociedades financieras, cuya deuda era muy pequeñita el año 2002, pero se multiplica por 10. ¿Por qué? Es una burbuja. La burbuja hay que financiarla, ellos dan el crédito, ¿vale? El activo de los bancos crece muchísimo y con depósitos españoles no era posible financiarlo. Había que financiarlo metiendo deuda en los mercados de capitales, ¿vale? Entonces, este es el segundo hito de nuestra entrada en Europa. El primero es el proceso de desindustrialización, lo hemos visto, lo que ha implicado. El segundo es la gran burbuja del año 2002 al 2007, ¿vale? Que permitió generar mucho empleo. Es muy fácil generar empleo en burbuja. A los ayuntamientos les permitía generar impuestos brutales. Todo el mundo vivía muy bien en la hora de la burbuja. Hubo algunos economistas que en el gobierno Zapatero propusieron frenar, pero no nos hicieron caso, ¿vale? Frenar simplemente para ir poco a poco desinflando la burbuja. Las burbujas son muy difíciles de desinflar de manera controlada. Al final acaban estallando. ¿Por qué? Porque el político, mientras la burbuja funciona, le viene muy bien a nivel de generación de empleo, de generación de impuestos, de generación de actividad. Lo vivimos todos. Lo único que pensaban es que a él no le estalle, que le estalle al siguiente. Pero aquí participaron todos en esta dinámica. Y luego el tercer hito es el siguiente, que aquí también se puede ver. Fijaros lo que pasa con la deuda pública tras el estallido de la crisis. La deuda pública, que en el año 2007 era muy baja, es normal. Es normal que en una fase donde es una burbuja privada la que mantiene la economía, el sector público, por definición, empieza a reducir fuertemente los déficits y la deuda. ¿Qué pasa a partir de la crisis? La deuda pública española se multiplica. ¿Por qué se debe eso? Es también consecuencia de un mal diseño de Europa. ¿En qué sentido? En el sentido de que Europa no había ni unión fiscal ni unión bancaria. Lo que había en el año 2008, cuando estalló la burbuja, era una autonomía fiscal de los países y además, en teoría, en términos de asunción de responsabilidades por parte de lo que es el Estado, o sea, sería una situación donde tendríamos la zona de arriba, una autonomía fiscal, porque no hay integración fiscal, y luego en el término de asunción de responsabilidades alta, pero con un poder de decisión alto, ¿vale? De manera que la alternativa a lo que pasó en la banca era, bueno, pues una reestructuración, pero que sea el sector privado quien la asuma, ¿vale? Eso es lo que en principio era lo normal bajo el diseño que había por parte de Europa. Esto no es mío, esto es del profesor Vicente Salas, que fue mi director de tesis. ¿Qué quiere decir? Es lo que tenemos ahí. Lo que quiere decir es que la resolución de la crisis bancaria no se hizo de acuerdo al diseño que había o la creencia de cómo estaba el modelo europeo diseñado, sino que nos fuimos a este escalón, que es donde el nivel de decisión de España como país fue muy bajo. Los políticos no fueron capaces de decirle a los alemanes: oiga, miren, si su banca ha participado en la juerga de la burbuja inmobiliaria española del gobierno y financió la banca española, es una asunción de riesgos. Ustedes asuman las consecuencias. Esto no es deuda pública, esto es privada. Asuman las consecuencias de lo que pasó. En Irlanda fue lo mismo, pero no pasó eso, ¿vale? Luego, si queréis, comentamos el caso irlandés, que es muy llamativo. El caso irlandés, habían llegado a un acuerdo con el FMI en el año 2010, en el cual el FMI le había dicho al gobierno irlandés: no, ustedes no hagan ningún rescate a la banca, hagan una quita, es un negocio privado,
Que lo asuman los bancos europeos y americanos que invirtieron ahí. Ustedes no hagan nada de eso. Les ponemos un plan de ayudas para el de Islandia, ustedes montan control de capitales y no se preocupen que en 2 o 3 años salen. ¿Qué pasó? El BCE, ¿vale? Y el secretario de Tesoro americano Timothy Geithner acudieron rápidamente a Dublín y presionaron para que jamás se aceptara un rescate basado en una quita a los acreedores de sus bancos, con lo cual todo recayó sobre la deuda pública. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que acabó pasando en España? Este es el tercer hito, ¿vale? Primero, desindustrialización. Segundo, como consecuencia de una política monetaria errónea, burbuja. Y tercer hito, la resolución de la crisis se tenía que haber hecho con una reestructuración a costa de los acreedores, acabó siendo deuda pública. Y es donde nos encontramos ahora. ¿Vale? Nos encontramos en una situación derivada de ese proceso, donde nuestro principal riesgo es que la deuda sigue siendo muy elevada y ante cualquier proceso de incremento de los tipos de interés va a ser muy difícil esa refinanciación. Por eso ahora, con esos volúmenes que tenemos de deuda pública de 1.150.000, estamos sujetos a un proceso. Si se inicia una crisis en los mercados financieros, porque simplemente a nivel global están muy caros, aumenta la presión al riesgo de los mercados financieros, somos susceptibles de acabar como Grecia. Año 2008 como Irlanda, año 2000, no lo sé, cuando sea, 18, 19 o 20, nuestra situación es similar o parecida a la situación griega, ¿vale? Y es donde estamos ahora. Pensemos también que, por mucho que haya una reactivación del ciclo, que sí que lo hay, desde el año 2014, España está creciendo. Pero fijémonos que a la vez que crecemos nos dicen cosas como que los salarios son bajos, como que las pensiones no están aseguradas, tenemos un problema demográfico, tenemos un problema de temporalidad. Todo está relacionado. Modelo productivo, burbuja, rescate, a costa de, todo está interrelacionado. Entonces, ¿qué alternativas tiene España? Esta es mi idea, que no se va a cumplir, obviamente. ¿Por qué? No se va a cumplir porque no van a ir por ahí los tiros. Pero, ¿qué propuestas habría, no? ¿Qué propuestas habría? La premisa que parto es la siguiente. España está pillada a la griega, nos tienen cogido por donde más duele, porque realmente nos está financiando, quien está financiando al Tesoro español ahora es el Banco de España. El Banco de España, si ustedes van a su balance, en activos tienen casi 300.000 millones de euros. ¿Vale? Eso es la política de expansión cuantitativa. Ni siquiera se ha mutualizado, porque no es el BCE. No está en el balance del BCE. Ojalá estuviera en el balance del BCE. Me encantaría, porque si hubiera un problema, mutualicemos deudas. No podemos. Está en el balance del Banco de España, ¿no? ¿Qué alternativas hay? ¿Qué puede hacer España? En primer lugar, España sí que debe empezar a pedir una federación política y económica. Federación política y económica para mutualizar las cosas. ¿Vale? Porque si no, estamos sometidos a una asimetría entre el país central, que es Alemania, que es tremendamente ahorrador, y nosotros que somos deudores. Vamos a acabar pasándolo muy mal. La segunda alternativa sería utilizar el BCE y su capacidad de emitir moneda para financiar déficits fiscales, ¿no? Con el objetivo de fomentar crecimiento y empleo. Como el que va a llegar al BCE va a ser el alemán, esto olvidémonos. Olvidémonos. Entonces solo nos queda una. La última, yo soy muy europeísta, pero estoy viendo que el proceso de unión monetaria ha generado, por fallos en el diseño del modelo, para España ha sido tremendamente negativo. La tercera alternativa sería presionar. Si no se produce nada de esto, si no podemos tener un proceso real de federación económica y política, de mutualización de los problemas, y o el BCE empieza a actuar como actúan otros bancos centrales, de manera que nos permita financiar sin necesidad de acudir a déficits fiscales y a los mercados de deuda el crecimiento económico, no queda más que presionar a Europa. Porque si no lo hacemos, estamos metidos o atrapados en una vorágine que nos está comiendo. ¿Vale? España ha crecido desde el año 2014 por 3 factores. Con esto acabo ya. En primer lugar, porque han permitido una expansión fiscal. ¿Vale? En el año 2013 se asustaron, viendo las encuestas, porque Podemos cada día subía más en votos, les entró miedo. Y dijeron, uy, vamos a frenar. Entonces permitieron una expansión fiscal y pruebas que lo que es el déficit estructural eliminado el ciclo ha repuntado. ¿Vale? Ha repuntado. La segunda idea fue la actuación del BCE. Nuestro principal acreedor, el principal acreedor del Tesoro español es el Banco de España. 300.000 millones de euros, es muchísimo. Y luego la tercera idea fundamental es que ha habido factores, especialmente en los mercados de materias primas, donde es más experto Roberto, tanto en petróleo como
otras materias primas que han caído y ha tenido un impacto muy positivo en la economía española. Esos factores extras van a evaporarse y los mercados están en una posición de excesiva valoración y va a haber un susto. El tema es que ese susto, cuando implica al final riesgo, en nuestro país afectará al tipo de interés, a la refinanciación, a la prima de riesgo, y hará que sea complicado refinanciar esa deuda, ¿vale? Y podemos hablar de 7-8% de pago de intereses sobre el PIB. Eso España no lo puede asumir, es imposible asumirlo, ¿vale? Luego continuamos sobre esto. Yo me quedo aquí, pero trato de relacionar un poquito todo, ¿no? El tema de Europa cuando entramos, desindustrialización, cómo los alemanes en vez de implementar una política excesivamente expansiva que nos generó la burbuja, y cómo luego encima, para rematarnos, nos obligaron a pagar con dinero público el rescate de un sistema bancario que no se tenía que haber hecho así. Y de aquellos barros tenemos los lodos actuales, ¿vale? Luego en el debate pues seguimos hablando. Gracias, Juan. Y me viene a colación que la semana pasada, creo que el día 13, que no lo han dicho los medios del régimen, se cumplieron 10 años del Tratado de Lisboa. Tratado de Lisboa, que es donde básicamente los países de la Unión cedimos parte de nuestra soberanía. Y qué casualidad que una de ellas fue la monetaria, porque ahí se decidió que el Banco Central Europeo era el que cortaba el bacalao y empezó a crearse toda esta inmensa burbuja de deuda pública. Y también se decidió una cosa en ese tratado: la exclusividad de los regímenes de competencia. Pues yo me descojono, porque si observamos hoy cómo funcionan los oligopolios energéticos en España, pues no sé hasta qué punto esa cesión de soberanía ha sido efectiva. Pero bueno, Roberto quería decir algo. Sí, vamos a ver, yo quisiera hablar, la verdad es que Juan, tan brillante como siempre, ha expuesto los fundamentos de una manera clarísima, pero creo que para una persona no versada, como nosotros que estamos un poco todo en ello, no es que seamos muy versados tampoco, pero conocemos más las cifras, puede dar la impresión, lo que nos ha contado Juan, que todo ello va a misa, que esto, pues hombre, tiene la culpa, pues un poco el diseño europeo, el BCE, etcétera, etcétera. Y claro, es que no es así, Ha pasado muy por encima bueno, no ha pasado muy por encima, ha explicado, pero con palabras muy técnicas, que hacen que la gente no pueda comprender la realidad, el tema de la devolución hasta el último céntimo por parte de España de la deuda de las cajas españolas y bancos españoles con las cajas alemanas, francesas y holandesas. Miren ustedes, vamos a hablar de Ramón Paladino. A principios del año 2012, la situación de la deuda española era crítica total y absolutamente. La prima de riesgo estaba en 500 aproximadamente, y España tenía que haber, en ese momento, tendría que haber pedido el rescate, suspendido pagos como hizo Grecia. ¿Qué le pasa a Grecia cuando Grecia suspende pagos en esta época? Pues que tiene una quita del 70%. La deuda española, en aquel momento, creo recordar que debía estar en torno a los 500.000 millones, bueno, hubiéramos tenido una quita de 350.000 millones. ¿Qué es lo que pasa? Que la señora Merkel llama al miserable y cobarde patológico de Mariano Rajoy Prey y le dice: mira, Mariano, no podéis impagar, como había hecho, por ejemplo, Finlandia. Finlandia dejó de pagar la deuda a los bancos ingleses, que se la debían. Los ingleses amenazaron con invadir Islandia, pero no la invadieron, y ¿quiénes sufrieron el impacto de su incompetencia? Los bancos ingleses. La señora Merkel le dijo: mira, Mariano, vamos a hacer otra cosa. Yo le voy a dar orden al Banco Central Europeo, que no es que las reglas sean o dejen de ser, es que la dueña del circo, porque si no nos entendemos, es la señora Merkel. Y la señora Merkel solo le importan los intereses de Alemania. ¿Qué hace la señora Merkel? Le dice: mira, Mariano, te vamos a dar todo el dinero que necesites a un tipo de interés bajísimo,
Pero eso sí, tú me devuelves hasta el último chavo a las cajas de ahorro alemanas. Y el cobarde miserable de Rajoy acepta, y no solamente acepta, sino que va sacando pecho desde entonces, diciendo que él salvó a España de la quiebra. Pero coño, insensato, si es lo que le interesaba a España. España tenía que haber quebrado para ir a una quita del 70% como fue Grecia en aquellos momentos. Luego se volvió a endeudar otra vez y volvió hasta allá. Pero España, ¿saben ustedes cuánto nos ha costado esta postura de Mariano Rajoy? 600.000 millones de euros. 600.000 millones de euros en deuda. Una parte, la mitad más o menos de esta deuda, ha sido debido a el rescate de las cajas alemanas. Jamás, de los jamases, un gobierno digno tendría que haber rescatado a las cajas españolas. A ver, Caja de Ahorros de Baviera, ¿a quién le prestó usted el dinero? ¿A Caja Castilla-La Mancha? Pues entienda usted con Caja Castilla-La Mancha. Y coja usted a los directivos de Caja Castilla-La Mancha y a los suyos que le prestaron dinero sin mirar a Caja Castilla-La Mancha y sin ver cómo lo despilfarraban, y cómo, cómo lo despilfarraban y cómo lo robaban, y haga usted con ellos lo que quiera, métalos en la cárcel o fusílelos al amanecer, y también a sus propios directivos. Esto fue lo que pasó, y esto es en lo que estamos. Y otra última cosa que digo, miren ustedes, la gente no valora, no le da importancia a la deuda. Es un tema que la gente no entiende muy bien, porque la deuda no le toca directamente. Miren ustedes, desde que Mariano Rajoy Brey consiguió arrasar en las elecciones, echando al indigente mental Rodríguez Zapatero, España ha pagado en intereses 170.000 millones de euros, en un momento en que los intereses están prácticamente a cero. Bien, hemos pagado 170.000 millones de euros. Si le dan esta cifra a la gente, dice, bueno, 170.000 millones de euros, como es la deuda, y es el Estado, y es su padre, y no sé qué, bueno, esto no tiene importancia. ¿Saben ustedes cuánto es eso? Eso es el doble. Lo hemos pagado de intereses con Mariano Rajoy. Eso es el doble de lo que han costado todas las líneas del AVE, que han costado 51.000 millones, todas las autopistas de peaje, que han costado como 18.000, y todas las autovías. Eso es lo que ha costado, el doble. Con eso hubiéramos tenido dinero, bueno, pues para mantener las pensiones, que están quebradas, para mantener otras muchísimas cosas. Y este es el tema. Y perdona, una última cosa. Ha dicho muy bien Juan, dice, el dinero nos lo da el Banco de España. Entonces alguien puede pensar, oye, pues qué bien, si nos da el Banco de España, pues no se lo devolvemos y aquí paz y gloria. No. Estos hijos de Satanás del Banco Central Europeo y Alemania y la señora Merkel, la dueña del circo, decidieron que no se mutualizaban. Es decir, que si un país quebraba, la deuda no se repartía entre todos, sino que se la chupaba cada país. Entonces, ¿qué es lo que hace el Banco Central Europeo? Dicho en Román Paladino, no con la exactitud y la pulcritud científica que lo hace Juan. Le da autorización al Banco de España para que imprima billetes de 500 euros como si fuera confeti y compra deuda española. Verán ustedes que cada semana, más o menos, el gobierno de España tiene que emitir 5.000 millones de euros más o menos a la semana para poder seguir manteniendo este sistema de despilfarro que es el Estado autonómico, que cuesta a los españoles 100.000 millones de euros más de lo que costaría un Estado descentralizado como Francia. Bien, 300.000 millones, ha dicho Juan, estos están en el activo y naturalmente están en el pasivo. Cuando ya no podamos devolver y pagar ese dinero al Banco de España, eso habrá que darlo de baja en el activo. Esto es pura contabilidad, teoría de la contabilidad, y habrá que darlo de baja en el pasivo. ¿Y qué significa eso en Román Paladino? Que no habrá créditos para nadie y habrá una restricción de créditos brutal que nos llevará a otra crisis impredecible. Bueno, nada más quería aclarar esto. Bueno, antes de darle paso a Juan Carlos, decirle a Roberto, y lo que nos cuestan los cientos de miles de enchufados
familiares, amigos y correligionarios, ¿no? Ahí sí podemos ahorrar también, ¿verdad? Bueno, eso lo dejó muy claro Rajoy. Rajoy, como saben ustedes, prometió y juró por sus muertos que iba a bajar los impuestos. A los 48 horas de tomar el poder, en el final del año 11 de diciembre, se presentó en la televisión con una cara muy seria, diciendo: lo siento mucho, pero nos hemos encontrado, no se imaginan ustedes lo que nos hemos encontrado con Zapatero, y no tengo más remedio que subir los impuestos. Primero es la mentira, porque el que entonces era ministro de Hacienda, el señor Montoro, que ha sido alumno mío, no aquí, en la Facultad de Ciencias Económicas, me lo dijo 3 meses antes. Todo el mundo sabíamos perfectamente que las cuentas que estaba dando Zapatero eran falsas. Bien, pues sale Rajoy y dice eso. Es decir, que este miserable, este cobarde patológico, que nos va a llevar mañana a un desastre en Cataluña impresionante, del que ya veremos cómo salimos, este miserable nos dice a los españoles que de un presupuesto de 450.000 millones de euros, donde están los 2 millones de enchufados entre familiares, amigos, correligionarios, el coche de tu amiga, la Villacís, con chofer, demás, bien. ¿Saben cuánto cuesta el coche de la señora Villacís? Aparte del coche. Tiene un coche, tiene un chofer, y todos los concejales del Ayuntamiento de Madrid que cobran 40.000 euros. Estos no son ingenieros de minas, que cobran 14.000. 40.000 euros cobran los conductores del Ayuntamiento de Madrid, de los concejales. Cosa a lo que renunció UPyD, pero que sus amigos de Ciudadanos no han renunciado. De hecho, Begoña Villacís fue la primera concejala electa en pedir el coche con chofer. Toda la vida de Dios había tenido coche con chofer y no iba a dejar de tenerlo al ser concejala. Bien. Ya no me acuerdo de lo que le estaba diciendo. Y le vamos a pasar la palabra a Juan Carlos. Sí, bueno, vamos a pasar la palabra. ¿Dónde llevan razón? Es que tenemos que explicaros que el gobierno miente cuando dice que la deuda española es el 100% del PIB. El 98. Ahora hoy dicen el 98. Bueno, es el 140% del PIB. Porque ellos dan el dato de la deuda según el protocolo de déficit excesivo, que es una convención contable que aplica Bruselas a los países que tienen un déficit superior al 3%. Y eliminan de esa contabilidad lo que ellos llaman las inversiones comerciales, que son ni más ni menos que 400.000 millones de euros. ¿Qué va a pasar el año que viene si España está por debajo del 3% de déficit? No va a estar. Porque no va a estar, no les interesa. Pero si eso ocurriera, entonces afloraría otra vez la deuda real. Entonces estos miserables, a ver en qué agujero encuentran para explicar todo esto, porque ahí estaremos para darle hasta el carnet de identidad. Perdona, ya me acuerdo de lo que iba a decir. Decía, Rajoy va y dice: tengo que subir los impuestos, y porque de un presupuesto de 450.000 millones no había ningún sitio, ni uno solo, de donde recortar 20.000 millones de euros. Y cuando a Rajoy le dicen: hombre, don Mariano, ¿por qué no recorta usted el gasto público? Si solo las duplicidades entre administraciones son un despilfarro de 36.000 millones, solo las empresas públicas suponen un despilfarro de 15.000 millones. ¿Saben ustedes qué contestó Mariano? Eso ni se toca, eso ni se toca. Entonces ya vamos a... que hoy nos van a echar de escobazos, ya lo estoy viendo. Como sabéis, aquí vamos a hablar del futuro político y económico de España. Pues, ¿qué queréis que os diga? Negro, negro, negrísimo. El económico, pues el futuro económico, como ya hemos visto, se presenta pues francamente mal. Estamos en la fase alta del ciclo, en que hemos tenido todo a favor, hemos tenido una financiación prácticamente ilimitada, baratísima, por parte del Banco Central Europeo, hemos tenido unas materias primas pues francamente bajas y luego una expansión económica importante a nivel mundial que ha tirado de las exportaciones. En el momento
en que empiece una crisis a nivel mundial, que empezará, nadie sabe cuándo, ni a consecuencia de qué, pero hay bastantes candidatos por ahí, de que va a estallar alguna de las múltiples burbujas que se están formando. Yo ahora apuesto porque va a ser la del Bitcoin, pero ya veremos, ¿eh? ¿Quién acierta? Y bueno, pues nos enteraremos realmente de dónde estamos. ¿Qué ha pasado a nivel económico en España? Pues simplemente, al igual que por intereses geoestratégicos, en 1953 Estados Unidos decidió que le interesaba mantener el régimen de Franco, la dictadura franquista, y con ella estuvimos otros 22 años más, pues lo mismo les interesó en 2011, tanto a americanos como a europeos, el mantener estabilizado a nivel político el sur de Europa, y decidieron rescatarlo pues lanzando toda la artillería del Banco Central Europeo, que es mucha, una artillería que existe evidentemente por la inmensa potencia exportadora de Alemania, que permite mantener toda esta política monetaria. Bueno, mientras siga interesando esto, pues España seguirá pudiendo financiarse. En el momento en que esto deje de interesar, pues España se vendrá abajo, y en la próxima crisis ya veremos lo que ocurre, ¿eh? Si sigue interesando o no interesa. Lo más grave de todo esto pues es que hemos perdido total y absolutamente la poca soberanía que nos quedaba. ¿Qué soberanía le queda a alguien que está endeudado hasta las cejas? Pues ninguna. Está en manos de los acreedores, y en esas estamos ahora mismo, en manos de todos los acreedores extranjeros. Un país con una deuda exterior neta que está fosilizada en 1 billón de euros desde el año 2009, pues evidentemente no puede aspirar a ningún tipo de soberanía, va a estar siempre cogido por los acreedores extranjeros, cuyos agentes son evidentemente tanto el gobierno de Washington como toda la Comisión Europea, Banco Central Europeo, etc. A nivel político, pues bueno, yo disiento un poquito de Roberto, ¿eh? Yo no creo que ni que mañana vaya a ser un desastre las elecciones catalanas, ni que el régimen del 78 esté en peligro. Al revés, yo creo que lo han refundado. Toda la inestabilidad social y política que se generó a raíz de la inmensa crisis que provocaron estos ladrones con mayúsculas, pues son unos auténticos salteadores, unos saqueadores, han conseguido montar la mayor burbuja inmobiliaria de la historia, pues simplemente para robar, no lo hicieron para otra cosa, ellos y sus amiguetes, además lo planificaron perfectamente, tanto el gobierno de Aznar como la banca, y luego se sumó de una forma entusiasta el gobierno de Rodríguez Zapatero, que al fin y al cabo pues forma parte de la misma porquería que conocemos como régimen del 78. Cuando se les hundió esto, cosa que ellos no esperaban, aunque algunos, como el fallecido Botín, que era de los más listos de la clase, ya lo vieron y vendió todo el inmobiliario en el 2006, pues cuando les estalló esto, ¿qué se encontraron? Que surgió un descontento social inmenso, porque ellos evidentemente lo que hicieron fue proteger a su vivero de votos, que como sabe cualquiera que mira las encuestas del CIS, pues son funcionarios, son pensionistas y una parte de los empleados protegidos por convenios, empleados fijos protegidos por convenios, que cada vez son menos. ¿Y qué pasó también? Pues que 1/3 de la población se quedó totalmente desprotegido y en la miseria más absoluta. Y de ahí vino lo que conocimos como el 15M. Esta ola de inestabilidad social, de deseo de cambio por parte de toda esta fracción de la sociedad, finalmente pues ha quedado en nada, como sabemos muy bien. Anteayer fue un día sumamente triste, porque fue el día en que vimos cómo mi amigo y compañero Carlos Sánchez Mato, que era uno de los exponentes de todo aquel deseo de regeneración, de una nueva forma de hacer política, una nueva forma de gestionar los asuntos económicos, pues fue apartado de sus responsabilidades en el gobierno de Madrid,
que había sido probablemente el mayor hito que había conseguido toda esa oleada de movilización social que se materializó en las elecciones municipales del año 2015. Pues bueno, para mí este ha sido el apoyo entusiasta de Podemos, que se ha convertido claramente en un partido del régimen. El apoyo entusiasta de Podemos a la defenestración de Carlos, pues ha sido la certificación de que hemos ya perdido totalmente esta batalla que se inició en el año 2011 con el movimiento 15M. ¿Qué podemos esperar de ahora en adelante? Para mí, las elecciones de mañana, ya veremos, si me equivoco lo diré, pero para mí las elecciones de mañana va a ser pues, un nuevo triunfo del régimen. Yo me espero un gobierno de componendas entre Esquerra, PSOE y Podemos, y simplemente veremos más pasteleo y un acuerdo por arriba pues, para seguir saqueando las arcas públicas, que es lo que más les gusta a todos estos. Esto lo que ha provocado pues está clarísimo, ya lo han expuesto aquí: un endeudamiento brutal, un sistema productivo pues que está decayendo cada vez más. Llevamos 6 años consecutivos en que el porcentaje de I+D en cuanto como porcentaje del PIB pues ha ido cayendo 6 años consecutivos, cuando los países punteros pues cada vez aumenta más, y la consecuencia de esto pues evidentemente son salarios bajos y son un futuro pues de lo más desolador para la economía española. No hay ningún interés por parte de las élites económicas del país, ni mucho menos de las políticas, que solo miran de forma cortoplacista sus votos y miran el satisfacer a los que les financian, que son los más ricos. No hay ningún interés por que cambien las cosas, como no ha existido casi nunca en España a lo largo de su historia. Y la responsabilidad, lo más desolador de todo, pues es la responsabilidad de la gente, la responsabilidad de los votantes. Para mí hay una parte de la población tremenda que está sumida en una podredumbre moral absoluta aquí en el país, y hay que decirlo así de alto y así de claro. Hay muchísima gente que razona que la corrupción, el que los políticos se dediquen a robar es algo inevitable, y la aceptación de este hecho pues nos ha llevado a donde estamos, que simplemente votan a los suyos pensando que les van a favorecer, y algunos incluso lo racionalizan diciendo que sí, que los suyos robarán, pero que los demás también roban y que estos por lo menos gestionan bien los asuntos económicos. Bueno, eso es una forma de racionalizar pues esa podredumbre moral en la que está sumida buena parte de la población, que mientras protejan lo suyo les da igual que abandonen a su suerte, pues como he dicho, a 1/3 de la población. Tenemos como mínimo 1,5 millones de jóvenes que han tenido que irse, la flor y la nata de nuestra juventud, se han tenido que ir fuera de España desde que estalló la crisis. A tal grado llega la bajeza moral de la gente del régimen que les han impedido hasta votar a estos jóvenes porque saben que no les votan, y la aceptación de todos estos hechos pues nos presenta un panorama sumamente desolador. Esperemos que en la próxima crisis aprendamos de los errores y seamos capaces de organizar algún tipo de movimiento de resistencia política que nos dé alguna esperanza de regeneración para el país, porque si no, desde luego, lo único que nos espera es la decadencia cada vez mayor y, como he dicho, un futuro cada vez más desolador. Y lo siento ser tan pesimista, ¿eh? Gracias, Juan Carlos. Bueno, pues quedan 10 minutos, así que lo vamos a dedicar a vosotros. Así que si queréis hacer algunas preguntas, yo voy a hacer de azafata. Bueno, si a lo mejor se les Sí, Sí, sí. me gustaría saber qué es lo que opinan ustedes de los planes del Club Bilderberg sobre España y el sur de Europa. Bueno, no sé, yo le podría decir, no sé cuáles son los planes del Club Bilderberg, pero
créame, eso no tiene influencia sobre la vida real aquí. Sobre la vida real tiene influencia los políticos que se reparten España como si fuera un solar. Lo que pueda decir o dejar de decir Julio Wilber, pues es ciencia ficción. No, yo no creo, nunca he creído en las conspiraciones judío-masónicas y desde luego el problema que tiene España ha sido generado solo y exclusivamente por españoles. Nadie ha metido el cazo para decirnos lo que debemos o no debemos hacer. Estos españoles han aprovechado en determinado momento, como lo están aprovechando ahora, para poder conseguir financiación para su proyecto megalómano, para colocar a cientos de miles de personas, y punto pelota. Mariano, que tiene mucha suerte, pues este año, si la señora Merkel hubiera formado gobierno en Alemania, a Mariano no le aprobaba las cuentas ni su padre. Pero como la señora Merkel está en otra cosa, y de verdad una España federal, en los estados federales, caso de Estados Unidos, caso de Alemania, caso de Canadá, los 2/3 del gasto son centralizados y 1/3 del gasto es descentralizado. En la España de las autonomías, solo 1/3 del gasto es centralizado. Los 2/3 del gasto son descentralizados. Y además, sin ningún tipo de control. Porque no es que las regiones españolas sean autónomas, es que funcionan como si fueran estados independientes. Se dotan de todos aquellos instrumentos que tiene un Estado independiente, desde un parlamento gigantesco hasta una televisión, por supuesto, o varias televisiones, y a un servicio meteorológico. Es decir, se dotan de todo. Va a ocurrir esto, es muy difícil, pero ya que usted pide la solución, esta es, y además las cifras son clarísimas. Piense usted que en España se ahorre 100.000 millones de euros al año en gasto público, ya me contará, pues España iríamos en moto. Hay otra cosa que no hemos dicho, importantísima. España es el único país del mundo occidental, del mundo civilizado, donde los salarios públicos son un 40% superior a la media de los salarios privados. No porque haya funcionarios públicos que no ganen muy poco, sino porque hay legiones de ellos, los choferes del Ayuntamiento de Madrid, los asesores que ganan 80.000 euros, los de las empresas públicas que ganan cantidades ingentes de dinero. O usted acaba con eso, o esto no lo soluciona nadie. Yo puedo responder un poco. A nivel de propuestas, vamos a ver. Una es clara, si estamos en la Unión Europea, lo que hemos de exigir es lo que aparece en este cuadro, ir a una unión bancaria por un lado, que permita mutualizar esas deudas, ahora no se pueden mutualizar y que los tienen atrapados, luego también a una unidad de tipo fiscal, ¿vale? También político, eso no se ha hecho, pero luego a nivel español sí que se pueden, bajo esta premisa que para mí es fundamental para evitar lo que pueda suceder el día que los mercados se den la vuelta, hay que cambiar el modelo productivo, y eso hay que cambiar radicalmente el sistema de imposición que hay en España. Y para eso, ¿qué se debería hacer? Hay propuestas muy interesantes, incluso dentro del colectivo, por ejemplo, de Podemos, muy agresivas y frente a lo que la gente piensa, muy en la defensa de emprendedores y de generar ese tejido productivo. Por ejemplo, en España, ¿qué hemos observado las últimas décadas? Que ha habido una brutal extracción de renta a partir de la valoración del sueldo. De eso se han beneficiado inmobiliarias, se han beneficiado bancos. Hay países que eso lo han solucionado, poniendo un impuesto al sueldo, para que generemos actividad productiva exclusivamente. Si pusiéramos un impuesto al suelo, tendríamos aproximadamente una recaudación en torno a 40.000-50.000 millones que podríamos bajar de impuestos al factor trabajo, al factor capital, a la pequeña empresa y también el IVA, por ejemplo. Es una alternativa que habría que mirar. Esto no quiere venir a hablar a aquellos que están en el IBEX 35, que son simplemente oligopolios, ¿no? Son una medida dentro de este proceso productivo. Pero requiere claramente un cambio de muchas cosas encaminados hacia ese proceso productivo. Yo, por ejemplo, imitaría lo que ha hecho el País Vasco. El País Vasco lo ha hecho muy bien. Imitémoslo. En los años 80 decidieron apostar por la industria. Institutos públicos, dopados, pero que son fuente inmensa de generación de beneficios tecnológicos.
tienen 2 o 3 que están entre los mejores del mundo. BC3, el de clima, es el segundo mejor del mundo. Eso la gente ni lo sabe. Ellos están apostando y están jugando en primera división. Pues por eso están encantados y no dicen nada. Vale, lo han hecho bien, imitémoslo. Si no hace falta irse a Suecia, a Dinamarca o a Austria, tenemos alternativas aquí y existen. Lo que pasa es que eso implica también muchas cosas en términos de lo que hemos llamado esa oligarquía, ¿no? Ese totalitarismo invertido que en España, esa coalición, que le ha ido muy bien.